Bueno, vamos a seguir con las operaciones entre conjuntos. Ahora vamos a ver la diferencia. La diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos que están en A pero no están en B. Esta notación de diferencia la podemos ver como A menos B, digamos que está como ese guión ahí, ¿sí? O también la podemos ver como esta línea que pues me la divide, ¿no? A modo de comprensión, la diferencia entre A y B es todos los X tales que X está en A y X no está en B. Tenemos pues su diagrama de Venn. La parte que nos interesa para la diferencia de conjuntos es la parte azul que está en A para el caso de A diferencia B, ¿sí? Tener en cuenta que acá básicamente lo que nos habla esta operación de conjuntos es que queremos exclusivamente los elementos de A. Y cuando hablo de exclusividad es que no me interesan los elementos que me comparto con B, ¿sí? Si fuera B diferente a, noten que es diferente, ¿sí? Valga la redundancia, porque si yo quisiera B diferente a, tendría o querría solo los elementos de B, pero no. Digamos que para este caso quiero los elementos exclusivos de A, para el caso del ejemplo, sin importar la intersección o los elementos que comparta. Es decir, que si yo tengo elementos que se me intersequen, pues sencillamente para la diferencia no los voy a tener en cuenta, ¿sí? Son elementos exclusivos de A. Un ejemplo pequeño, si yo tengo mi conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, B es 3 y 4, escriba A diferencia B. Noten que 3 y 4 son números que comparto con el conjunto B. Noten que está dentro del conjunto. Pero esos son elementos que yo no voy a tener en cuenta para la diferencia. Es decir, que yo únicamente voy a crear los elementos exclusivos. ¿Que cuáles son? El 1, el 2 y el 5. No los tomo a estos dos, al 3 y al 4, porque son elementos también de B. Lo único que quiero acá son los elementos exclusivos. Vamos a ver una pregunta del 2010-2 que nos habla de lo siguiente. Si A es el conjunto de los números primos, B es el conjunto de los divisores de 63 y C es el conjunto de los números mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 17, entonces A intersecado C, diferencia de B, es. Algo clave para tener en cuenta acá es que cuando se nos muestra unos paréntesis, esto es como la jerarquía de operaciones que también vemos en los números, en los conjuntos también aplica, y es que estos paréntesis significan que debemos de realizar primero esta operación para después hacer la diferencia. Noten que también todo lo que nos menciona esta pregunta lo hemos trabajado, ¿sí? Todas las propiedades y definiciones y demás. Sabemos que para el caso de A, sabemos cuáles son los números primos. Para el conjunto B, sabemos, bueno, esta parte sí tendríamos que hacerlas, los divisores de 63. Para el conjunto C, que es el conjunto de los números mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 17, esto es un conjunto, noten que es bien definido al mencionarlos que debe ser mayor o igual que 3 y menor o igual, es decir que debemos de tomar estos números, ¿sí? Y pues también sabemos que es la intersección, la hemos estudiado, acá en esta parte está, y sabemos qué es la diferencia que la acabamos de ver. Iniciemos pues definiendo los conjuntos. Vamos a iniciar con el conjunto A de los números primos, que pues ya lo hemos estudiado varias veces. El conjunto de los divisores de 63 nos menciona pues básicamente los números naturales que dividen a 63, es decir, los divisores de 63. ¿Qué números yo puedo dividir al 63? De esos cuales tengo el 1, el 3, el 7, el 9, el 21 y el 63. ¿Que ¿Cómo puedo buscar sencillamente cuáles son los divisores de 63? Pues digamos que una clave es
contando los números que hay del 1 al 63, de modo que yo vaya viendo si es divisible o no. Por ejemplo, el 1 yo sé que divide a 63, entonces yo ubico al 1 al frente del 63, ¿sí? Y pues hago el mismo ejemplo para el 2. El 2 porque pues le sigue al 1. ¿El 2 es divisible al 63? No, porque pues sencillamente 63 es un número par. El número que más se me acercaría sería tal vez el 2 por 31, que nos da 62, pero nos queda un resto de 1, por tanto pues no sería divisor. Lo podemos intentar con el siguiente número, que es el 3. El 3 sí es divisible, 3 por 21 nos da 63, y así lo podemos hacer sucesivamente, ¿sí? Vamos a ver que con el 4 tampoco no es divisor, pues si no es con el 2, pues tampoco, el 2, no el 2 es múltiplo de 4, entonces pues por obvias razones tampoco se podría. Lo podemos hacer también con el 5, tampoco se podría porque no es un número que termine en 5, por tanto no es divisor. Con el 6 tampoco, pues ya vimos que no es un número par. Lo podemos intentar con el 7, ¿sí? Entonces notemos que qué número multiplicado por 7 me da 63. Este es el 9, entonces lo podemos poner al frente. El 8 pues por supuesto que es par, no lo podemos, no es divisor. Y pues miren que ya no puedo seguir con el 9, pero el 9 ya lo tengo, ¿sí? Entonces ya no tengo más casos de los cuales pueda hacer uso para saber si es un divisor. Entonces pues eso es una estrategia que les puede funcionar. El 1, el 3, el 7, el 9, el 21 y el 63. Ahí están los numeritos. Y ahora el C, habíamos dicho que son los números de 3, del 3 al 17. Si queremos entender, digamos que este conjunto a modo de comprensión, digamos que son todos los X, tales que el X sea un número que esté entre 3 y 17, ¿sí? Note que esto tiene que ser menor o igual para que se me cumpla, para que sea un conjunto bien definido. Ajá. Entonces esto es una manera también de ver al conjunto C. Acá pues tenemos la notación de manera explícita. Esta es de comprensión, perdón, esta ya sería de manera explícita teniendo pues todos los elementos del 3 al 17, que pues cuál nos va a resultar más útil, pues el C, porque tenemos que ver la intersección. Acá en la parte de abajo izquierda es el diagrama de Venn, que también nos puede ayudar para solucionar pues este problema, ¿no? Como dije anteriormente, este ejercicio pues yo me tardo algunos minutos más en hacerlo, ¿sí? Pero pues no debería de tardar mucho, puesto que debo optimizar los tiempos, ¿no? De hecho pues el hecho de que esté explicando pues hace que esto sea un poquito más tardado, pero pues es para explicar de cómo llegamos a la respuesta. Entonces el diagrama de Venn, que lo muestro pues para que nos ayude a comprender un poquito más acerca de lo que estamos haciendo. También se puede hacer, pero esto también puede ser un poquito más tardado. Noten que acá tenemos los tres conjuntos que son estos mismos, pero los tengo organizados de modo que se note pues las intersecciones que hay. En el A tenemos pues los números primos, en el B tenemos pues los números divisores de 63 y pues el C tenemos los números del 3 al 17. ¿Sí? Ahí hay unos números que se me intersecan, es decir, unos números que tengo en común con los otros conjuntos, como por ejemplo el conjunto A con el conjunto C. La intersección de este conjunto son estos numeritos como el 3, el 7, el 5, el 11, el 13 y el 17. Y pues así sucesivamente. Notemos que también la intersección de todos estos números es el 3 y el 7. Todos estos conjuntos me comparten estos números. ¿Sí? El 3 y el 7, noten que lo tenemos acá en el conjunto A en la parte de arriba, lo tenemos en el conjunto B y lo tenemos en el conjunto C.
Pero pues esto, digamos que es a modo de entender un poco el problema, pero pues acá nos está diciendo que debemos operar primero A intersección C. Es decir, que lo que nosotros queremos es la intersección de estos números, era lo que mencionaba anteriormente, la intersección de estos números, es decir, acá se me crea un nuevo conjunto, que es el conjunto que estoy señalando de color verde. Esa intersección tiene elementos como el 3, 5, 7, 11, 13 y 17 que comparte a ambos conjuntos. Entonces pues ya tenemos esa parte y ahora nos queda ver la diferencia de ese nuevo conjunto con B, que recordemos que la diferencia, como lo tenemos señalado en esta parte, pues la diferencia son elementos exclusivos de A. Es decir, que no me importa la intersección de estos conjuntos, son elementos exclusivamente de A. Es decir, que yo voy a quitar tanto elementos exclusivos de B, que son esos números que están acá señalando en el diagrama de Venn, tanto el 1, el 21, el 63 y el 9, y elementos que me intersecan, como el 3 y el 7. Es decir, que a mí lo único que me interesa es esta sección naranjita que se acaba de mostrar. El 5, el 11, el 13 y el 17. Solo me interesa esa intersección. Que como lo podemos ver en esta parte, si no lo estamos haciendo por el conjunto, por conjuntos de Venn, por los diagramas de Venn. Que como lo podemos ver, pues sencillamente tomo el conjunto que pues acabamos de crear, que es la intersección de A con C, y empiezo a quitar los elementos de B. Empiezo a mirar qué elementos de B me comparten y elementos de B que son exclusivos y que quiero eliminar. En este caso, el 3 y el 7 son elementos que comparte el conjunto con el conjunto B, por tanto pues no los voy a tener en cuenta, y de manera exclusiva me quedan los números 5, 11, 13 y 17. Ahora pues ya podemos responder la pregunta y podemos notar que la respuesta es la número D.